La amenaza directa de Trump hacia México acaba de desatar la crisis diplomática más peligrosa del siglo XXI en el continente americano. Y cuando digo peligrosa, no estoy usando hipérboles. Estoy describiendo con precisión quirúrgica lo que acaba de ocurrir en las últimas 48 horas. Trump no lanzó una declaración política casual. No hizo un comentario de campaña diseñado para generar titulares. Trump emitió lo que en términos diplomáticos equivale a una declaración de guerra económica y territorial contra México. Y lo que me resulta absolutamente fascinante desde el punto de vista del análisis geopolítico es que esta amenaza llegó en el peor momento posible para Estados Unidos, justo cuando su hegemonía continental está siendo cuestionada desde múltiples frentes y cuando México ha demostrado una capacidad de respuesta que Washington no esperaba. Porque lo que Trump dijo exactamente fue esto: México necesita recordar quién controla realmente este continente y si siguen con sus reclamaciones territoriales absurdas, van a descubrir lo que significa enfrentar el poder económico y militar de Estados Unidos. Una frase que en cualquier época habría sido provocativa, pero que en el contexto actual, con México reclamando activamente territorio perdido en 1848, con China y Rusia observando cada movimiento estadounidense y con América Latina cerrando filas detrás de la postura mexicana, se convierte en un error estratégico de proporciones históricas. Y hay algo que como economista no puedo ignorar y que sorprendentemente muy pocos analistas están destacando en medio de esta crisis: la amenaza de Trump contra México no es únicamente una reacción política improvisada, sino la manifestación más reciente de un modelo económico estadounidense que ha comenzado a colapsar bajo su propio peso. Lo que estamos viendo es la consecuencia directa de más de 4 décadas de neoliberalismo desregulado, un sistema construido para beneficiar a las corporaciones multinacionales mientras debilitaba deliberadamente la capacidad productiva real de Estados Unidos. Y esto es fundamental para entender la gravedad histórica del momento, porque la agresividad de Trump hacia México no surge de una posición de fortaleza, sino de fragilidad. Estados Unidos ya no es la potencia manufacturera que alguna vez fue. Externalizó su producción, precarizó su fuerza laboral, permitió que las corporaciones trasladaran fábricas a México, China y Asia sin ninguna consideración por las consecuencias internas. El resultado es un país con crecimiento artificial basado en endeudamiento masivo, una economía dependiente de consumo financiado con deuda y un dólar que ha mantenido su poder únicamente porque el mundo no tenía alternativas hasta ahora. México paradójicamente se convirtió durante décadas en el pilar silencioso que permitió a Estados Unidos mantener bajos costos de producción, inflación controlada y ganancias corporativas récord. Y ahora, cuando México ya no acepta el papel subordinado que Washington le asignó, Trump reacciona no desde la autoridad imperial del pasado, sino desde el miedo a perder el último engranaje que sostiene su sistema económico. Y este aspecto es crucial, porque cuando analizamos la estructura del capitalismo contemporáneo, vemos que su funcionamiento depende de jerarquías muy específicas, centros que consumen y mandan, periferias que producen y obedecen. México estuvo décadas en esta segunda categoría hasta que decidió romper el esquema. Lo que aterra a Washington no es solo la pérdida territorial simbólica, sino la posibilidad real de que México deje de ser un proveedor obediente y se convierta en un actor económico soberano que diversifica sus mercados, controla sus recursos y negocia en condiciones de igualdad. Esto rompe la arquitectura misma del capitalismo dependiente que Estados Unidos construyó en el hemisferio. Y para comprender la reacción global a esta crisis debemos recordar que el poder del dólar, la herramienta principal del capitalismo estadounidense, no se sostiene en productividad real, sino en confianza, coerción diplomática y control de los flujos financieros internacionales.
Cuando México desafía esa estructura, cuando China y Rusia apoyan esta ofensiva diplomática y cuando América Latina reconoce que este es el momento histórico adecuado para cuestionar el orden económico impuesto desde Washington, lo que está ocurriendo no es simplemente una disputa bilateral, sino una grieta en la base misma de la economía mundo capitalista. Porque si un país del sur global logra resistir la intimidación estadounidense y articular una respuesta económica soberana, envía un mensaje devastador a todos los países que han sido obligados a aceptar un rol subordinado en la cadena de valor global. El centro ya no es incuestionable, el imperio económico tiene límites, y la hegemonía del dólar puede ser erosionada por decisiones coordinadas entre naciones que históricamente fueron tratadas como satélites del poder estadounidense. Trump no entiende esto. Él cree que su amenaza reafirma poder, pero lo que revela es debilidad. Su reacción es la reacción típica de un sistema que ya no controla las condiciones económicas que alguna vez definió unilateralmente. Y es precisamente por eso que esta crisis no es un episodio aislado, es la confirmación de que el capitalismo estadounidense ha entrado en su fase de vulnerabilidad estructural, una fase donde cada intento de reafirmación del orden imperial produce el efecto contrario y acelera su declive. ¿Desde qué país me están escuchando hoy? Déjenlo en los comentarios, y si este análisis les está resultando útil, apóyenlo con un like y suscríbanse para no perderse lo que viene. Porque lo que Trump no calculó, y esto revela una desconexión alarmante entre su administración y la realidad geopolítica actual, es que México ya no es el mismo país que podía ser intimidado con amenazas unilaterales. Los últimos 2 años han transformado radicalmente la posición de México en el tablero internacional. Su alianza energética con China, su creciente influencia en los organismos multilaterales latinoamericanos, su economía que ha mostrado una resistencia notable frente a las presiones externas, y sobre todo, su nueva narrativa diplomática basada en la justicia histórica, han convertido a México en un actor que puede devolver golpes políticos con una efectividad que Washington no había experimentado en décadas. Y la reacción inmediata fue exactamente lo que cualquier analista serio habría previsto. En menos de 6 horas después de la declaración de Trump, la presidenta mexicana apareció en cadena nacional, no para disculparse, no para suavizar el conflicto, sino para escalar la confrontación de una manera que dejó helados a los estrategas de Washington. Estados Unidos acaba de confirmar lo que hemos estado argumentando durante meses. Su relación con América Latina sigue basada en la amenaza, la coerción y el chantaje. Es exactamente la misma lógica que utilizaron en 1848 para imponernos un tratado bajo ocupación militar. Y si el señor Trump quiere invocar el poder, nosotros invocaremos el derecho internacional. Esa respuesta no fue improvisada, fue el resultado de una estrategia diplomática que México ha estado construyendo cuidadosamente desde que decidió reclamar sus territorios perdidos. Y lo que me resulta particularmente significativo es la forma en que México convirtió la amenaza de Trump en combustible para su propia causa. Porque cuando un presidente estadounidense utiliza un lenguaje abiertamente intimidatorio contra un país vecino, está proporcionando la evidencia perfecta de que las relaciones entre ambas naciones siguen operando bajo una lógica de dominación que el derecho internacional moderno no tolera. Pero el impacto de esta confrontación va mucho más allá de la relación bilateral México-Estados Unidos. Lo que estamos presenciando es el momento en que la hegemonía estadounidense en el continente americano enfrenta su desafío más directo desde la Guerra Fría. Porque la amenaza de Trump no ocurrió en un vacío político. Ocurrió mientras China observa cada fisura en la influencia estadounidense para expandir su propia presencia en América Latina.
ocurrió mientras Rusia busca cualquier oportunidad para debilitar la narrativa moral de Estados Unidos en el sistema internacional. Y ocurrió mientras América Latina atraviesa un ciclo político donde la independencia diplomática respecto a Washington se ha convertido en una bandera compartida por gobiernos de diferentes orientaciones ideológicas. La consecuencia inmediata es que Estados Unidos, que durante décadas logró mantener conflictos regionales bajo control a través de presión bilateral, ahora enfrenta una crisis que ha escalado automáticamente al nivel global. China reaccionó en menos de 12 horas con una declaración que, aunque envuelta en lenguaje diplomático, contenía un mensaje devastador: las disputas territoriales deben resolverse conforme al derecho internacional, sin intimidación ni amenazas. Una frase que coloca a Estados Unidos en la posición incómoda de tener que explicar por qué sus propios métodos diplomáticos contradicen los principios que predica al resto del mundo. Rusia fue aún más directa. Su embajador ante las Naciones Unidas declaró que la amenaza estadounidense contra México confirma que el orden unipolar opera mediante la fuerza, no mediante la justicia. Un mensaje que convierte la crisis México-Estados Unidos en un ejemplo global de por qué el liderazgo estadounidense debe ser reemplazado por un sistema multipolar más equilibrado. Y Brasil, que en otros momentos habría mantenido una posición cautelosa frente a conflictos entre Estados Unidos y países vecinos, esta vez se pronunció con una claridad inusual. Lula da Silva no solo respaldó la posición mexicana, sino que contextualizó la amenaza de Trump como parte de un patrón histórico de agresión que América Latina debe rechazar colectivamente. México está defendiendo principios que nos conciernen a todos. Si permitimos que la intimidación funcione una vez más, estaremos aceptando que nuestras naciones nunca podrán ejercer soberanía real. Lo que me resulta absolutamente crucial entender es que esta crisis no se limita al aspecto territorial. En términos económicos, la amenaza de Trump llegó justo cuando México había logrado diversificar sus relaciones comerciales de una manera que reduce su dependencia histórica de Estados Unidos. Los acuerdos energéticos con China, las nuevas rutas comerciales con Europa, la creciente cooperación con otros países latinoamericanos, han creado un escenario donde México puede resistir presiones económicas que en otras épocas habrían sido devastadoras. Y hay un aspecto psicológico en esta confrontación que no puede pasarse por alto. Por primera vez en generaciones, un país latinoamericano no solo desafía la autoridad estadounidense, sino que lo hace desde una posición de fortaleza relativa. México no está actuando como una nación desesperada que lanza una protesta simbólica. Está actuando como un país que ha calculado cuidadosamente sus opciones, ha construido alianzas internacionales sólidas y está preparado para una confrontación prolongada. La reacción en Washington fue exactamente lo que cabría esperar de una administración que se encuentra fuera de control. Porque mientras Trump lanzaba amenazas públicas, su propio aparato diplomático trabajaba desesperadamente para contener el daño. Llamadas de emergencia a embajadas latinoamericanas, reuniones urgentes con asesores de seguridad nacional, contactos frenéticos con aliados europeos para solicitar mediación. Todo esto reveló una verdad incómoda. Estados Unidos no tenía un plan para manejar una crisis de esta magnitud con México. Y lo que convierte esta situación en verdaderamente explosiva es que la amenaza de Trump ha unificado a la oposición latinoamericana de una manera que Washington no había enfrentado desde los años 80. Colombia, Argentina, Chile, Bolivia, todos emitieron declaraciones que, aunque diferentes en tono, coincidían en un punto central: el rechazo a cualquier forma de intimidación estadounidense contra países de la región. Esta cohesión regional no es accidental, es el resultado de años de acumulación de resentimiento frente al trato desigual, de creciente confianza en las capacidades económicas y diplomáticas propias, y de una lectura geopolítica que indica que el momento para desafiar la hegemonía estadounidense
nunca había sido más favorable. Y mientras todo esto se desarrollaba en el ámbito diplomático, algo igualmente significativo empezó a ocurrir en los mercados financieros. Porque cuando una crisis política de esta magnitud estalla entre dos economías tan interconectadas como México y Estados Unidos, las consecuencias económicas inmediatas pueden ser devastadoras para ambos lados. Lo que observamos en las primeras 24 horas fue una volatilidad extraordinaria que reveló la profundidad de la interdependencia económica que Trump aparentemente había subestimado al lanzar sus amenazas. Los mercados internacionales reaccionaron con una brutalidad que ningún analista había previsto completamente. El peso mexicano, que había mostrado fortaleza notable en los últimos meses, sufrió una caída inicial del 8% en las primeras horas, pero lo verdaderamente revelador fue lo que ocurrió después. En lugar de continuar cayendo, como habría sido normal en crisis anteriores, el peso se estabilizó y comenzó una recuperación gradual impulsada por compras masivas de inversionistas chinos y europeos que interpretaron la confrontación como una oportunidad para reducir la influencia del dólar en el comercio regional. Pero el impacto más devastador no se sintió en México. Se sintió en Estados Unidos. Wall Street experimentó una jornada de caos absoluto. Las acciones de empresas estadounidenses con exposición significativa a México perdieron entre 12% y 18% de su valor en una sola sesión. Coca-Cola, General Motors, Walmart, Amazon, todas las corporaciones que dependen del mercado mexicano para una porción considerable de sus ingresos, vieron cómo décadas de trabajo para construir presencia comercial en México se evaporaban en cuestión de horas por una declaración imprudente de Trump. Y lo que resultó particularmente alarmante para los estrategas económicos en Washington fue la velocidad con la que China movió sus fichas. En menos de 48 horas después de la amenaza de Trump, Beijing anunció un paquete de inversión de $50,000 millones para proyectos de infraestructura en México, acompañado de una declaración que sonó como música para los oídos mexicanos. China está comprometida con relaciones comerciales basadas en el respeto mutuo y la no interferencia. Un contraste deliberado y devastador con la postura amenazante de Estados Unidos. La reacción europea fue igualmente significativa, aunque más sutil. La Unión Europea, que había mantenido una posición cautelosa frente al conflicto territorial México-Estados Unidos, ahora expresó preocupación profunda por el uso de amenazas en relaciones diplomáticas y anunció que aceleraría las negociaciones de un nuevo acuerdo comercial con México que había estado en discusión durante meses. Emmanuel Macron fue más directo: Europa defiende un orden internacional basado en el derecho, no en la intimidación. Pero quizás la respuesta más calculada vino de India. Narendra Modi, que habitualmente evita comentar sobre conflictos en el hemisferio occidental, esta vez hizo una excepción. En una declaración cuidadosamente redactada, India expresó su apoyo a la resolución pacífica de disputas históricas mediante mecanismos legales internacionales y anunció que expandiría su cooperación tecnológica con México en sectores estratégicos. Un mensaje que coloca a India, la democracia más grande del mundo, del lado mexicano en esta confrontación. Dentro de Estados Unidos, la crisis provocó fracturas políticas que Trump claramente no había anticipado. El Senado, controlado por republicanos, se dividió de manera dramática. Senadores como Romney y Collins criticaron públicamente la diplomacia destructiva de Trump, mientras que el ala más radical del partido respaldó las amenazas como necesarias para mantener el orden continental. Esta división interna debilitó automáticamente la capacidad de Estados Unidos para presentar un frente unificado en la crisis. La Casa Blanca se encontró en la posición imposible de tener que explicar una política que no había sido coordinada con ningún departamento gubernamental.
El secretario de Estado, el secretario de Defensa y el asesor de Seguridad Nacional se vieron obligados a improvisar respuestas contradictorias que evidenciaron la falta de coherencia estratégica de la administración Trump. Mientras Trump insistía en que sus amenazas eran necesarias y efectivas, su propio aparato diplomático trabajaba para suavizar el impacto mediante canales privados. El Pentágono, por su parte, se encontró en una situación particularmente delicada. Los generales que habían construido relaciones profesionales sólidas con sus contrapartes mexicanas durante décadas de cooperación en seguridad fronteriza, ahora tenían que evaluar escenarios que nadie quería contemplar. ¿Qué significaría realmente una escalada militar con México? ¿Cómo afectaría la seguridad fronteriza compartida? ¿Qué impacto tendría en la lucha contra el narcotráfico que requiere colaboración bilateral? Las respuestas a estas preguntas revelaron la magnitud del error estratégico de Trump. Mientras Washington se sumergía en el caos interno, América Latina experimentó algo extraordinario, una unidad política que no se había visto desde los años 80. La CELAC convocó una reunión de emergencia que resultó en una declaración conjunta respaldada por 30 países de la región. El texto, aunque diplomático, contenía un mensaje cristalino: América Latina rechaza cualquier forma de intimidación y apoya el uso del derecho internacional para resolver disputas históricas. Colombia, que históricamente había mantenido una posición proestadounidense en conflictos regionales, esta vez se pronunció de manera inequívoca a favor de México. Gustavo Petro declaró que la amenaza contra México es una amenaza contra toda América Latina y anunció que Colombia presentaría una moción en la OEA para condenar el uso de intimidación en relaciones diplomáticas hemisféricas. Argentina, pese a sus propias tensiones económicas internas, encontró en la crisis México-Estados Unidos una oportunidad para reafirmar su liderazgo regional. Javier Milei, en una de las pocas ocasiones donde su retórica populista coincidió con una causa latinoamericana genuina, declaró que ningún país tiene derecho a amenazar a otro por defender sus principios soberanos. Chile y Uruguay se sumaron con declaraciones que, aunque más mesuradas, respaldaban claramente el derecho de México a utilizar mecanismos legales internacionales para cuestionar tratados históricos. Esta cascada de apoyo regional creó un momentum político que convirtió la crisis bilateral en un movimiento continental. Y mientras todo esto ocurría en el ámbito político, algo igualmente significativo se desarrollaba en el sector privado. Las empresas mexicanas que habían dependido tradicionalmente del mercado estadounidense aceleraron sus planes de diversificación. Acuerdos comerciales que habían estado en negociación durante meses con China, Europa y otros países latinoamericanos se cerraron en cuestión de días. La amenaza de Trump, paradójicamente, aceleró la reducción de la dependencia económica mexicana respecto a Estados Unidos. El impacto en el sector energético fue particularmente dramático. México, que había estado expandiendo gradualmente su cooperación energética con China, anunció la aceleración de 3 proyectos de refinación conjunta que reducirían significativamente sus importaciones de combustible estadounidense. Una decisión que en términos prácticos significa menos ingresos para las corporaciones petroleras de Estados Unidos y mayor independencia energética para México. Las consecuencias estratégicas para la hegemonía estadounidense son profundas y duraderas. Por primera vez desde el final de la Guerra Fría, Estados Unidos enfrenta una crisis en su propio hemisferio que no puede resolver mediante sus herramientas tradicionales de presión. La intimidación militar no es viable porque provocaría una reacción internacional devastadora. La presión económica es limitada porque México ha diversificado sus relaciones comerciales, y la diplomacia tradicional está bloqueada porque Trump convirtió el conflicto en una cuestión de orgullo nacional para ambos lados. Quiero aprovechar este momento para preguntarles algo directamente a ustedes.
¿Desde qué país están siguiendo este análisis y cómo se está percibiendo esta crisis territorial desde su región? Dénmelo en los comentarios. Su perspectiva amplía este debate continental. Lo que estamos presenciando es el momento en que la hegemonía estadounidense en América Latina comienza a fracturarse de manera visible. China ha encontrado la oportunidad perfecta para expandir su influencia en el continente americano sin necesidad de confrontación directa con Estados Unidos. Rusia ha conseguido un ejemplo perfecto de inconsistencia estadounidense que puede utilizar en otros conflictos globales, y Europa ha ganado un argumento sólido para justificar su distanciamiento de la política exterior estadounidense en múltiples regiones. Para México, esta crisis representa una transformación histórica. En menos de una semana, pasó de ser un país que reclamaba territorios perdidos a convertirse en el símbolo regional de resistencia frente a la intimidación estadounidense. Una posición que le otorga influencia diplomática, respaldo internacional y legitimidad moral que no había tenido en décadas. La pregunta ahora no es si esta crisis se resolverá rápidamente, sino cómo reconfigurará permanentemente las relaciones de poder en el hemisferio occidental. Porque Trump, con una sola declaración imprudente, acaba de acelerar tendencias geopolíticas que estaban desarrollándose gradualmente y que ahora se han convertido en una realidad inevitable. Estados Unidos ya no puede dar por sentado su dominación continental. México ya no acepta ser tratado como un país subordinado. América Latina ha redescubierto su capacidad de acción colectiva, y las potencias globales han encontrado la fisura perfecta para debilitar la influencia estadounidense sin necesidad de confrontación militar. Esto apenas comienza,